2, 1. Bueno, continuamos con la sesión de la tarde del módulo de petróleo. Ahora la presentación es de no convencionales, una mirada internacional, económica, financiera y sostenible. Nos acompaña hoy Ryan Duman. Él es director de investigación de Wood Mackenzie. Primero quiero agradecerle a Ryan por aceptar la invitación de participar en EnerCall. Para nosotros realmente es un placer contar con usted y poder compartir su experiencia y conocimiento sobre los no convencionales. Un poco la hoja de vida de Ryan: tiene un bachelor degree en ciencias de la Universidad de Michigan, una maestría en economía de recursos naturales de la Universidad Tecnológica de Michigan. Hace parte en Wood Mackenzie de un equipo de investigación de exploración y producción para los 48 estados continentales y trabaja con empresas de exploración y producción, de servicios e inversionistas en la región de las montañas rocosas. Brian se ha especializado en pronósticos de oferta de hidrocarburos, caracterización de cuencas, análisis de curvas de declinación, modelación económica e inteligencia de competencia. Previo a trabajar con Wood Mackenzie, él fue analista de mercado de energía para Ponderosa Advisor en Denver, Colorado. Bueno, sin más introducción, nuevamente gracias, Ryan, y te doy la palabra. Thank you. Just to make sure you can see the screen with the slides. Todo está bien, pueden ver la pantalla. Tengo la presentación en su primera página. Muy bien, excelente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta presentación virtual y gracias por la oportunidad que se me ha brindado de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Ryan Duman, soy jefe de investigación en Wood Mackenzie. Durante el siguiente rato vamos a ver distintas perspectivas sobre la industria no convencional, la situación de las principales empresas, las tendencias económicas y los riesgos con el desarrollo de las no convencionales y qué requiere regresar al crecimiento. Todo lo que todos estamos buscando ver es cómo van a navegar la pandemia y la pospandemia las empresas de la industria no convencional. Mucho de mi presentación se va a enfocar en lo que hemos aprendido hasta el momento sobre las actividades no convencionales en Estados Unidos y qué lecciones se pueden derivar para inversionistas internacionales y en Colombia al enfocarse en estos recursos no convencionales. La clave aquí consiste en evitar o por lo menos tener conciencia de los principales obstáculos que las empresas norteamericanas han enfrentado en operaciones, así como financieramente en la industria no convencional. Yo digo que esto afecta el éxito porque esto le significa distintas cosas al sector no convencional en distintos momentos. En la década pasada, éxito significaba capacidad de crecimiento y así vimos empresas de Estados Unidos que se enfocaron en los no convencionales con tremendo éxito. En los últimos 5 años agregaron 3 millones de barriles diarios a la producción macro de Estados Unidos y vimos ese nivel de competencia entre las empresas, muchas listadas aquí en la pantalla, la competencia entre distintos cuencas y sectores, todos habilitados, y le permitieron crecer mucho a las no convencionales. Sin embargo, como hemos visto más recientemente, los inversionistas se imaginaron que en algún momento el éxito también incluiría poder generar libre flujo de caja y creación de valor. Y en estos sentidos las empresas norteamericanas no han tenido tanto éxito. Los años de endeudamiento grande y de desarrollo de recursos, maximizando las tasas inicial de producción, generaron un estado no tan sustentable. Entonces lo que estamos viendo en esta gráfica es la representación de las principales empresas norteamericanas que se enfocan en no convencionales, en la salud financiera, en el eje de las X y la relación Gehring en el eje de las Y. A la mano izquierda arriba son las empresas que están financieramente como demasiado delgadas con alto nivel Gehring. Es más apropiado dividir esto en 3 grupos. El mejor grupo está en el cuadrante a mano derecha abajo.
empresas que están pensando en el futuro, que tienen las mejores posibilidades de producir a futuro, son las que van a poder generar suficiente flujo de efectivo a un precio de $50 por barril, mientras que al mismo tiempo le retornan valor a los accionistas. Básicamente estamos viendo que sus bases de activos son fantásticas, en estructura de capitales también es muy buena. Y este es el nuevo modelo de negocios que están buscando ver los accionistas hoy, los inversionistas. Es menos cuestión de poder crecer y más poder crear valor y retornar valor. De hecho, incluso las empresas que pueden producir aquí tienen su crecimiento por debajo del 5% año tras año. Y al despreciarse los precios, el exceso de efectivo en lugar de regresar a los accionistas como base del modelo de dividendo. Y al lado opuesto del espectro tenemos las empresas en el cuadrante izquierda arriba. En la categoría de están en tensión, que ya han declarado bancarrota o que están a riesgo de declarar bancarrota y hacer impagos, caer en situación de impago. En la mitad están la mayoría de las empresas en este nivel intermedio. Esta es la categoría en donde la mayoría de las empresas no se considera que puedan crecer bien en los próximos años. Van a estar más preocupadas en cómo mantener la producción plana o ver a lo mejor un decaimiento de la producción, mientras que buscan reducir su carga de deuda. Y esto va a tomar tiempo, y al colapsar los precios, la mayoría de estas empresas, incluso las que están entregando producción, van a reducir niveles de actividad. Para las empresas que están en la mitad, incluso los aumento de precios va a llevarlas a esta categoría de requerir mantener la producción, controles de precios, y van a tratar de hacer todo lo posible para poder pasar al lado de deliver, a mano derecha, de poder entregar. Las que están en este nivel de la mitad de delever, de desapalancamiento, se va a ver que estas empresas sí va a haber fusiones y adquisiciones. Ahora, más allá de bajar los niveles de actividad y reducir los presupuestos de cash, hay señales que pueden indicarnos el estado de las empresas. Un par de factores como EOG, por ejemplo, ya han tenido éxito, y empresas que están más en el nivel intermedio van a buscar llegar allá. Lo primero, y esto suena muy evidente, es poderse exponerse al fondo de la curva de crecimiento. Esto significa no solamente desarrollar la mejor productividad, sino ser competitivos en el sector de servicios, y eso es importante, como se va a aprender en unas cuantas diapositivas. Lo que importante es mantener los costos bajos y cómo poder empujar las eficiencias y las productividades a más alto nivel. También implica trabajar en áreas donde hay posibilidad de perforar a nivel de alta consistencia y productividad. Un poquito las mejores empresas van a ser las que tienen shale, esquisto. Puede haber suficiente inventario en otras áreas claves para permitir perforación y actividades que puedan persistir cuando hay volatilidad en el entorno. Desafortunadamente, me pido disculpas como traductor, no se le escucha demasiado bien al conferencista y está hablando además súper rapidísimo. También es importante, continúe él, decir que no solamente hay exposición a los activos poco convencionales, es clave ver empresas que pueden generar. Se está interrumpiendo mucho el sonido, desafortunadamente. Potencialmente importante. Qué pena, pero está muy interrumpido el sonido. Y para poder traducir estamos viendo las empresas que quieren evitar generar demasiado flujo de efectivo y evitar desarrollo de recursos con vista solo a corto plazo. Esto puede permitir más chance de éxito. En general, el modelo general de negocios ¿me llevo todo para allá? Al avanzar, hay preguntas sobre
Volumen. No oigo. Lecciones aprendidas. Cambié de computador, vamos a ver si se puede. Necesito más volumen. Lo tengo al máximo. Es fundamental pensar sobre el futuro de los no convencionales. Los precios van a ser uno de los principales factores que aquí vemos varios escenarios en donde pensamos que la producción, el perfil de producción de los no convencionales podría encontrarse en los distintos escenarios de aquí a 5 años. En la línea azul oscura representa nuestro caso base. Va a haber más dificultades con los precios. Me meto con todos los detalles de los precios, pero a alto nivel. Se pueden imaginar que comenzando con el 2021 a $40 por barril, esperamos terminar el 2021 a $60 por barril. Al avanzar a mitad de la década, llegaremos a los $70 por barril Brent. Y pensamos que en el caso de base se puede estar cerca de 2 millones de barriles al día para un crecimiento. Esto va a ser Permio, va a liderar el crecimiento en nuestro caso base, y lo que va a ser distinto con respecto a lo que ha pasado en la última década es que solo se espera que unas pocas empresas crezcan. Los principales y los más grandes y los más sólidos financieramente son los que van a liderar el crecimiento. ¿Y qué pasa si los precios no van a ser tan optimistas como lo que estábamos pensando en nuestros pronósticos de caso base? Con caso WTI de $30 plano, en esta situación no va a haber suficiente perforación para compensar las caídas. Para el 2025 se esperaría que por lo menos 1,8 millones de barriles diarios. Para cada faceta de la industria vamos a ver una oportunidad de que los costos caigan lo suficiente para y derrotar la tecnología, etcétera. Puede llegar los costos a poder compensar las caídas. A $50 por barril sí se comienza a ver un poquito de, por ejemplo, en el centro de la cuenca Permia, para perforar y poder explotar a 10, pero este precio, los precios no son suficientes para permitir. Desafortunadamente, qué pena, me vuelvo a excusar, está hablando muy rápido y con la intermediación el sonido no es lo mejor y me toca medio adivinar palabras. Los precios están a $70 por barril, mientras comenzamos a ver y escuchar de los operadores que ese precio podría ser más apto para agregar actividad de una manera significativa. Podríamos evitar caídas en la producción. Entonces, para recapitular, queremos que haya oportunidad de crecer, pero esto va a tomar, requerirá el precio correcto y el momento de manejar el riesgo para que este crecimiento se pueda materializar. Pero en este sentido, al avanzar, podemos ver que se pierden varias palabras. Yo no puedo... Estamos buscando resolver... Al conferencista que se acerque más al micrófono. Que puedan solucionar, pero para comenzar creo que tenemos que comprender lo que está sustentando todos estos escenarios. Al ver una curva de costo de los no convencionales se ha vuelto muy plana y está dominada por una región en particular, la cuenca Permia. Si tenemos los precios correctos, podemos ver en esta curva de costos que $30 por barril es relativamente pocos recursos que se van a generar retornos positivos, incluso a medio ciclo. Quiero recordarle a todos que los precios que se requieren para incentivizar el siguiente pozo incremental, esto no incluye GNA, no incluye intereses, no incluye adquisiciones. Lo que estamos buscando de entender es a qué precios se comienza a ver activos que obtienen dinero y que luzcan atractivos, y realmente es cuestión de la marca de $50 a $50. Comenzamos a ver una tercera parte de los recursos. A 70 se comienza a ver 3/4 de la base de recursos, que empieza a generar recursos positivos en dinero. Sin embargo, los recursos, y es una lección clave para los no convencionales, eso no es indicador de éxito corporativo. Vamos a regresar al lado corporativo que estamos viendo, y esto va a depender mucho más de en dónde se ubican las empresas que tienen exposición a estos distintos aspectos de la curva de costos. La curva de costos es lo más importante al ver cómo la economía se ha dado, y lo que estamos viendo aquí, lo mejor que puede lucir la curva de costos para los no convencionales, por lo menos líquidos, de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que cuando se
modelan todos los activos de los no convencionales, los costos bajan precipitosamente. Ha habido cambios desde el 2014 al 2015, 2016, 2017 y realmente estamos a alto nivel. Lo que vemos es pozos que son más grandes y los costos han bajado significativamente. Y por el lado de costos vemos operadores que perforan más eficientemente con tiempos de perforación más rápidos, uno de los factores de impulso aquí, y también menores costos de estructuración de servicios. En términos de desempeño, los operadores han sido capaces de completamiento y informaciones individuales y intercambio de menos, es sumamente difícil poder continuar a esta velocidad y sin entender bien las palabras. Qué pena. Lo siento mucho. A nivel macro no se puede ver los costos de los últimos años. Realmente hemos visto costos que continúan cayendo, pero lo que estamos viendo es que el desempeño de los pozos se está cuestionando y estamos viendo degradación en varias áreas, a pesar de que los costos siguen bajando y esto beneficia a los operadores en ahorros. Las recuperaciones están comenzando a empeorar, así que la economía general está estancada a nivel macro. Así que cuando pensamos en el desempeño, una de las primeras cosas que vemos es que las curvas están siendo más agudas de lo que vimos en las rutas antiguas. Una de las compensaciones es la realidad para el desarrollo convencional, es que en la búsqueda de una mejor IP30, los primeros recubrimientos ha venido al sacrificio general de la recuperación en general en los estimativos de Estados Unidos. Y que si puede hablar un poquito más despacio porque la intermediación del sonido es muy mala, entonces, y más lento. Los factores B han estado cayendo consistentemente desde el 2015, lo que hace más aguda la curva a medida que los números bajan. Al mismo tiempo, la tasa de producción de los 30 días ha aumentado. Ha aumentado otra vez en el 2020. Y si vemos la producción de petróleo acumulada en la cuenca, en el Permian, vemos mejoras significativas de desempeño de pozos del 2014, 2015, 2016. En este momento hay grandes mejoras que se ven en algunas matrices como tasas IP. Estamos ya bien encaminados a compensar. Sin embargo, al llegar al 2017, 2019, lo que hemos visto es que la tasa IP y su mejora no ha sido suficiente para compensar la reducción de pozos. Y ahora estamos viendo riesgo al 2019 y a este año que van a desempeñarse peor que pozos perforados hace 4 años. Uno de los temas que es complicado es que están buscando mejorar la matriz. Se puede acelerar la recuperación a corto plazo y los resultados con un mejor MPD, porque si pensamos en el perfil de reducción es tan severo en los pozos no convencionales, mucho del MPD se logra en los primeros años de producción. Así que el principal riesgo al pensar en qué significan para los operadores las caídas agudas es que se va a requerir más perforación para compensar estas caídas después de muchos años de perforación. La otra realización que se ha comprendido con respecto a la perforación no convencional es que estamos viendo una distribución muy amplia de resultados. Vale mencionar que estas tasas de decaimiento es una de las razones, es por espacios muy estrechos y los resultados tienen que ver con las distintas geografías que vemos en donde se perfora, pero también al ver los pozos como hay poco distanciamiento y la búsqueda de maximizar el inventario, se ve que los resultados de los pozos tienden a tender hacia abajo. Algunas de las investigaciones iniciales tácticas significa que cuando hay muy poca distancia entre los pozos hay degradación de un orden del 20 al 30% bajo de URs. Una de las variables más retadoras para entender cuando se piensa en los pozos no convencionales y cuando se piensa en desarrollo a largo plazo financiero es qué pozos son los que van a ser susceptibles de ese desempeño y su revisión que va hacia abajo. A la izquierda vemos muchos datos de pozos individuales. En la
cuenca Permian del Delaware, los pozos perforados desde el 2018 dentro de la formación Wolf. Van a estar, las distintas geografías afectan y según los resultados, el eje de las X WTU y el eje de las Y post-lax. El mensaje es que van a ser más pequeños los pozos. Esto es la mejor subcuenca de los 48 estados continentales de Estados Unidos. La investigación técnica inicial es los pozos van a producir menos 30 o 20% menos. Estamos viendo las unidades en el eje de las Y. Comencemos con 250 barriles para un buen número. Tomamos una quinta parte de esto, consideramos 5 pozos por sección. Eso es un número común que se está perforando. De pronto se comienza a ver en el eje de las X y se ve que las infrawells van a ser considerablemente más pequeñas, y en otra dirección de nuevo asumimos que 1 de 5 pozos se van a considerar. Se pierden palabras. Los wells van a ser en algunos casos 50% más pequeños que los otros. Y hay muchas maneras de dividir los datos para ver los resultados, pero en últimas estamos encontrando que los pozos del futuro van a ser significativamente más pequeños que las inicialmente perforadas. Una de las razones por la cual la curva de costos se ha aplanado y ha dejado de moverse. Entonces, cuando ingresamos los costos en la ecuación, los costos han sido uno de los factores de impulso más grandes del éxito en los no convencionales para poder permanecer competitivos con los años. No han podido perforar pozos más grandes y de mejor desempeño. Entonces, la pregunta que se hace todo el mundo, mucha gente hoy, es los menores costos para que la economía esté a la par con los pozos que se ha perforado desde hace varios años. Potencialmente, y esta es la respuesta corta, hay que reducir los costos más que cualquier desempeño en perforación. Por ejemplo, si se tiene un 10% menos de producción, en caso conservador, para el desempeño de un pozo hay que bajar los costos en 15%. Y hay muchas maneras que se va a decir que los costos se pueden abaratar. Los pozos iniciales perforados en una cierta área, se puede capitalizar la infraestructura, y ahora estamos hablando realmente de ciclos económicos, y se puede también beneficiar de completamientos más pequeños en los infrawells, porque el área de drenaje puede ser más pequeña y no necesidad de embombear agua en el pozo, o el sector de servicios entra en juego. Hay concesiones de costos posibles allí. Aquí la clave con estas dos últimas diapositivas es comprender que con frecuencia hemos sobreestimado el potencial futuro del inventario de los recursos no convencionales, y que la búsqueda de más y más ubicaciones de pozos ha presentado muchos aspectos negativos, y ahora estamos tratando de manejar el hecho de que los pozos futuros van a ser más pequeños. Así que cuando pensamos en costos, en esta conversación sobre cómo entran en juego los costos, una de las cosas que ha llevado a las decisiones de los operadores difíciles de tomar al priorizar si deben priorizar máximo EUR es el hecho de que hemos tenido un periodo de deflación sustancial desde finales del 2018. De hecho, se ha acelerado durante toda esta caída. Así que desde el principio del año, los operadores no convencionales de Estados Unidos se han beneficiado de caída de costos del 20%. Desde ese momento, el año pasado, los costos han bajado 40%. Mejoras de costos 40% que se ha dado a principios de este año. Esto se correlaciona con $1 millón de ahorros por pozo, dependiendo de la ubicación y el trabajo de completamiento y el tipo de completamiento. Estos millones de dólares por pozo ha ayudado en momentos de crisis, y también ha ofrecido a los operadores la oportunidad de seguir recortando gastos, y esto va a seguir dándose. Las empresas están trabajando en este sentido de la mitad de la gráfica, donde dividimos a las empresas en 3 grupos. Entonces, ¿qué ha estado impulsando los costos hacia abajo? Es el hecho de que en Estados Unidos tenemos una situación única en donde hay demasiadas empresas de servicio que están buscando el trabajo que hay disponible. El sector de servicios se construyó inicialmente para el tipo de actividad y de ambiciones de crecimiento que vimos de vuelta en el 2016, 2017, 2018.
Sin embargo, en el 2019, como pudimos ver en la gráfica de la izquierda, los costos bajaron dramáticamente y esto obviamente no estaba impulsado por la caída de precios que vimos a principios de este año. Más bien esto fue cuando los operadores comenzaron a usar modelos de negocios para demostrar que pueden generar flujo de efectivo. Se perforaron y completaron menos pozos y vimos categorías de costos relacionadas directamente con el desarrollo de nuevos pads. Rápidamente, bombeo, flujos de bombeo impulsados por doble dígitos el año pasado y luego caída de precios efectivamente dejó al sector OIF más sobre suministrado. De hecho, todo el apalancamiento se usó para negociar nuevas tarifas. Se podrá preguntar por qué el sector de inversión ofrece esas concesiones y bajaron tanto los costos. Se pensaba que si se podía mantener alguna participación en el mercado, los precios pudieran subir, serían los que quedarían y lo único que tendrían que hacer es sobrevivir por más que los vecinos. Ahora comenzamos a ver lo que está pasando con el sector OFS. Tenemos que pensar en la sostenibilidad de estas concesiones de costos. Si regresamos a la curva de costos, los costos han estado bajando dramáticamente y esto ha permitido las curvas de costos básicamente compensar cualquier tipo de degradación del desempeño. Sin embargo, hemos visto tal grave número de empresas que ha caído en situación de quiebra o casi quiebra en el sector. Esto ha sido significativo y el capital de mantenimiento se gasta en equipo y algunas empresas están ofreciendo licitación por debajo de los costos y no hay éxito en el sector no convencional ni en Estados Unidos ni en otras partes si estas empresas no pueden por lo menos recuperar sus costos. Así que estamos ya comenzando a hablar de una situación en donde los no convencionales de Estados Unidos están enfrentando una disminución de la eficiencia de su capital. El dólar por hidrocarburos recuperado va a aumentar. Entonces parece que la batalla es cuesta arriba para muchas empresas, especialmente las que están en el grupo de la mitad que vimos en la gráfica inicial. Así que a pesar de esta situación, aún hay operadores que simplemente van a aceptar, que no van a aceptar la derrota. La siguiente pregunta que se están haciendo es ¿qué pueden buscar geográficamente hablando que pueda mejorarles sus perspectivas para perforar los pozos de mejor desempeño? Quieren perforar pozos por encima del promedio. Aquí estamos en la cuenca del Delaware, la área más activa de Estados Unidos, a pesar del el retroceso en actividades, y estamos viendo qué geografías realmente comienzan a desempeñar con respecto a los demás, donde están las mejores rocas en todo Estados Unidos, y dedicamos mucho tiempo a estudiar estas características de los distintos jugadores no convencionales para ver cuáles son los elementos que hay en común que encontramos en una y otra empresa que pueden señalar indicaciones de que los pozos están desempeñando en comparación con los demás. Cuando vemos el río Delaware y la cuenca media, las dos cosas que surgieron una y otra vez es estar expuestos a áreas de alta presión y áreas de bajo GOR, básicamente exposición a petróleo negro. En este caso estamos viendo la cuenca oriental del río Delaware, que tiene las mejores rocas. Los otros resultados, además de las características subterráneas, es que el hecho de que la geografía es muy pequeña, las oportunidades de lograr exposición aquí son muy costosas. Entonces como vimos ayer, WPX, dos empresas que han tenido exposición a esta área en la cuenca oriental del río Delaware. Parte de la motivación que vimos que tenían detrás de que se hiciera algún negocio para poder entender dónde hay que perforar desde el punto de vista de las rocas. Lo siguiente en la ecuación es cómo completar estos pozos para poder extraer la mayor cantidad de petróleo hasta un nivel más alto. Entre más el trabajo de completamiento, mejor el desempeño. Sin embargo, esta es una de las acciones para los no convencionales de Estados Unidos, entender que uno solamente se puede meter, agua o propan, y bombearlo al pozo. Y hay que ver lo que los principales están obteniendo en el trabajo de completamiento, a pesar de que estas áreas, a pesar de que estos dos están ubicados en la misma área, hay más riesgo de subestimular en lugar de sobreestimular estos pozos en muchas de estas áreas. El otro descubrimiento es que los mejores operadores
los que van a tener más éxito en adelante no van a afrontar la estrategia no convencional desde el punto de vista de manufactura, se van a dar cuenta. Y lo que quiero decir es que hay que ver cada pozo individual como oportunidad única para averiguar cómo mejor completar el pozo para responder a las características del subsuelo, así sea a 1 kilómetro del siguiente pozo que se va a perforar o a pocos cientos de pies. Si bien esto toma tiempos y recursos, la compensación puede ser muy significativa. Encontramos que si se puede dirigir la perforación a estas áreas y reducir la primera recuperación, puede ser más 50% más grande que el promedio, más que duplicar el RIR y el IRPB, y vale la pena. Otra cosa, cuando se piensa más allá de el éxito operativo y financiero para las empresas no convencionales de Estados Unidos en adelante, la otra cosa que tiene que incluirse es cómo mejoran las relaciones con la comunidad y reducen el impacto medioambiental. No es secreto que en muchas partes de los Estados Unidos y en el mundo, los no convencionales y petróleo y gas tienen una percepción bastante negativa. Lo que vemos en Estados Unidos es que las empresas en lugar del gobierno han estado buscando mejorar sus operaciones, lograr mejor relaciones con las comunidades y buscan trabajar para reducir su impacto medioambiental. Así que si vemos un área cercana a donde yo estoy, en el estado de Colorado, se trata de un área en donde hay intensa oposición pública al fracking y a otros desarrollos no convencionales. Aquí vemos una imagen de un suburbio en las afueras de la ciudad de Denver, en Colorado. Se ve que el taladro está en la mitad del vecindario y cómo puede pensarse que se permita esto cuando hay tanta oposición. Entonces, estas empresas han buscado mejorar sus operaciones y sus relaciones comunitarias, han utilizado instalaciones sin tanque, reduciendo el número de viajes de camión para el transporte de hidrocarburos, hay unidades de recuperación, de capturar emisiones, taladros de energía eléctrica. No solamente reducen ruido y exhausto, sino CAPEX se requiere para reducir emisiones y están monitoreando el área constantemente y el aire y el agua y bajan los riesgos. Antes de comenzar a desarrollar los pozos, estamos viendo por qué se está perforando. Esto ha ayudado muchísimo a la gente a sentirse más cómoda con la tecnología en su propia área circundante. También trabajar en colaboración con las comunidades mismas para desarrollar las operaciones del sitio. Obviamente en estos casos donde un taladro está en el vecindario de una gente, pues ellos tuvieron buena relación con la comunidad y las empresas estuvieron dispuestas a trasladarse en sus operaciones para poder acceder al recurso, pero de una manera que les permita perforar future pads en lugar de molestar a la comunidad con el primer pozo que perforan. Y también la consolidación de las operaciones en pads sencillos de múltiples pozos reducen la perturbación de la tierra. Y el regreso a espacios abiertos también. Y estamos comenzando a ver más de parte de los estados que están buscando muestras del agua del nivel freático para aumentar este trabajo. Y por último, podemos pasar a preguntas, pero creo que lo que hay que decir es que la industria no convencional de aquí en adelante podemos ver que hay todavía tremendo potencial de crecimiento y de la producción y del recurso, desarrollo de recursos no convencionales por fuera de Estados Unidos. Estamos viendo un periodo en donde el éxito por fuera de los Estados Unidos, de hecho, podría ser mayor que lo que se ha visto unos pocos años cuando había más exploración no convencional fuera de Estados Unidos. Los operadores de Estados Unidos entienden ya un poco mejor que esto no va a ser ya tan fácil de ahora adelante y están pensando en diversas maneras de superar los obstáculos significativos. Esto no significa que va a ser fácil en Estados Unidos tampoco. Aquí estamos viendo algunos de los riesgos y oportunidades que presenta el sector no convencional con respecto a la producción. Y así se puede tener un perfil asimétrico para los no convencionales de Estados Unidos en cuanto al subdesempeño de pozos infill. Es uno de los principales riesgos operacionales que están buscando resolver los operadores. En este mismo momento hay riesgos financieros también. La inversión 70% del flujo de efectivo y no hay
mercado de capitales como lo había antes para que se endeuden demasiado. Hay riesgos en el desarrollo de tierras federales en Estados Unidos y también la realización de que en este momento el progreso de la tecnología es lento. No hay nada que pueda ayudar a sacar al sector de este declive que se ha visto desde hace un tiempo, donde hay mayores completamiento y mejoras tecnológicas que impulsaron la curva de costos hacia abajo. Entonces no va a ser fácil, pero sí vemos oportunidades de todas maneras para los no convencionales de Estados Unidos. Así que con esto, con mucho gusto puedo responder preguntas. Entonces, thank you, Ryan, very much. Estamos, la presentación I think that the presentation bastante interesante, una is información very interesting and bastante the amplia information sobre is la extremely no convencional en Estados fruitful Unidos. about- Creo que lo que tú mencionabas al comienzo, las experiencias, los obstáculos, y que seguramente van a ser lecciones aprendidas para quienes estamos todavía en unos procesos iniciales de poder desarrollar no convencionales. Estamos un poco contra el tiempo, no va a haber preguntas en este momento. Que quisiera agradecerte nuevamente por tu participación en el evento y gracias, y seguramente vamos a estar en contacto con este tema que en Colombia pues estamos diría, en pleno desarrollo, nuestros inicios. Muchas gracias.